La muerte yo la respeto demasiado. En tu día a día ves tantas muertes que algunas dices, o sea, por un celular lo mataron, o por una moto, o por esto, o por el otro. Ya llevo una trayectoria de 7 años, casi 8 embalsamando, desde los 17 hasta ahora 25. Muchas veces les metemos este aparato por la tráquea. Esto genera una vibración, un vibrato, como si cantaras prácticamente o gritaras. Miren aquí, maquillaje mortuorio se llama esto. Este es un clavo, ok, que se usa comúnmente para mantener la boca de las personas cerrada. Se ve bien, se ve tranquilo, pero atrás de todo eso estamos nosotros haciendo miles de procedimientos para poder hacer que ese cadáver se vea como si durmiera prácticamente. Obviamente, como era de esperarse, llegó un cuerpo. Esta se trajo en una carroza, después se trajo en una camilla y listo, aquí está. Persona abierta, alguien menor que tú, porque fue un chavito que tuvo broncas con su familia y se aventó al metro. Nada más así como que el impulso, el coraje lo aventó a quitarse la vida. Es algo muy, muy pesado. Hoy vamos a entrarnos en un poco de la cotidianeidad de un embalsamador. Embalsamador, una persona que se dedica a limpiar cuerpos, desinfectarlos, incluso maquillarlos, prepararlos para que estén de cierta manera, si así podemos decirle, presentables para la hora del funeral, para la hora del entierro. De verdad que me resulta fascinante, incluso perturbador, pensar en las cosas que deben de pasar aquí adentro en este cuarto, la interacción entre un artista y un cuerpo sin vida, y hacer esto todos los días, de verdad que sea parte de tu cotidianeidad. Me llama mucho la atención y creo que lo amerita. Vaya dato perturbador. Luis, por favor, ven aquí. Gracias por recibirnos, muchas gracias. Él es el buen Luis. Vamos a conocer un poco de su trabajo, nos va a estar explicando un poco de lo que hace. Seguramente esto va a estar muy, muy interesante. La tarea de un embalsamador, lógicamente, aparte de la preservación y desinfección, es que la familia pueda llevarse una imagen de su ser querido por última vez y que lo puedan recordar de cierta manera sin tanto síntoma de dolor, de enfermedad, de algún trauma por algún accidente, algún golpe, y que puedan minimizar ese impacto visual que suele quedarse mucho en la mente de la gente cuando se hace un mal embalsamamiento y por ende una mala presentación hacia la familia. Comencemos haciendo un recorrido, un tour por el estudio de Luis. Este como tal es el espacio. Estas dos son camillas, me imagino, ¿cierto? Sí, mesas de embalsamamiento. Mesas, exacto, sí, ya no podríamos llamarle camillas. ¿Esta qué viene siendo? Me imagino una grúa, ¿no? Es una grúa para carga y descarga de cadáveres. Tú tienes el cadáver aquí y lo quieres pasar, solo jalas a donde tú lo quieres. Y si el ataúd está aquí, solo bajas y subes a como tú quieres prácticamente el cadáver. Y ya lo colocas en su ataúd para no estar cargando o cuando son muy pesados. Para eso lo ocupamos. ¿Cuánto peso puede cargar una de estas grúas? Esta grúa carga 250 un cable. A 2 prácticamente carga 500 kilogramos. Es difícil que llegue un cuerpo de 500. Me han tocado de 400. Nunca de 500. ¿Cómo? ¿Un cuerpo de 400 kilos te ha tocado? Sí, me ha tocado gente así súper, que ni siquiera caben en las mesas. O sea, literal se salen de la mesa. Es complicado. Sí, no, claro, wow. Y si es un cuerpo más grande, ¿cobras más? Me imagino, sí. Sí, claro. La demanda de fluido sobre ese cadáver es de cierta manera, pues un poco más. Como tal, la grasa no se puede conservar. Lo que se conserva son las proteínas del cuerpo para retrasar la descomposición. Pero de cierta manera el peso, el mover, todo este tipo de circunstancias afectan. Lógicamente la grasa afecta también. Muchas veces la sangre más líquida del cuerpo se evapora muy rápidamente. Entonces sale y hay agua. Todo nuestro cuerpo está lleno de agua. Entonces esa agua se mueve a esos lugares en donde ya no hay sangre tan líquida y donde está la sangre más densa. Y por ende el agua se acumula en esas zonas. Entonces yo tengo la tarea de eliminar ese edema de esa mano o de esa zona donde esté para que no se vea hinchado. Para que si vas a colocar las manos sobre el pecho no se vea así prácticamente todo edematizado. Para que se vea más natural. Ahora pasemos a una parte que me parece bien interesante. Chequen aquí el maquillaje.
Miren aquí, maquillaje mortuorio se llama esto, que pues es especial para esto. Tiene aquí sus brochas, todo el equipo de trabajo, y todo esto va a ir variando obviamente del color de piel que tiene la persona, de qué tan maquillado lo quieren, de qué tan de cierta manera, digámoslo así, natural quieren que se vea el cuerpo o muy arreglado, etcétera, etcétera. Porque me cuenta Luis que le ha tocado maquillar cuerpos incluso de payaso, ¿cierto? ¿Te tocó en alguna ocasión? 2 veces me ha tocado. 2 veces. Pues yo no hago maquillajes de payaso, ¿no? O sea, no sé. Claro. Entonces me dijeron, maquíllalo así. Yo le dije, desconozco. Un maquillaje de payaso es complicado. Que la verdad es que le dije al familiar, pues usted que le ayudaba, porque le ayudaba, pues él me ayudó un poco, porque sí, no es lo mismo. No es lo mismo la industria funeraria a un maquillaje mortuorio que ya aplicar maquillajes de cierta manera para hacer este tipo de cosas. También me cuenta Luis que pasa que te toca maquillar novias, ¿no? Entonces tienes que vestirlas de novia. Sí, vestirlas y maquillarlas, ¿no? Sí, prácticamente. Wow. Es algo un poco... A mí sí me perturbó un poco eso, la verdad. Trabajar a las 3 de la mañana con una persona a la que le vas a poner un velo y tenerla en una plancha con un traje blanco grande. Entonces hay cosas que no me gustan. Una pregunta que seguramente se están haciendo, que yo fue de las primeras cosas que le pregunté a Luis cuando llegué. ¿Qué pasa cuando al cuerpo le falta algo, no? Que tal vez murió pues, en algún accidente, de alguna manera violenta, qué sé yo. Tal vez le falta algún cacho de nariz, de oreja, de mejilla, etcétera, etcétera. Yo había escuchado el mito de que muchos trabajan con carne de cerdo. Yo había escuchado ese mito. Luis ahorita me platicó que él, como lo hace, es con cera. Entonces vean, es esta cera de aquí, ok, es cera de modelaje, y tenemos acá 2 tipos, ¿no? Esta que es como un poquito más suave, ¿no? Más moldeable. Por ejemplo, la cera que es blanda, muy comúnmente se ocupa para superficies, por eso se llama cera para superficie. Esto lo ocupo mucho, al menos yo, en personas que caen de una moto, derrapan, tienen bordes irregulares. Claro. Es como la quemadura sobre el pavimento. Desde luego. Entonces, para que no se vea como ese borde irregular de la piel, como quemadura, prácticamente se coloca esta cera de forma que tape esa parte. Y está la cera para moldear, por ejemplo, esto está moldeado a base de plastilina, que es con lo que practico muy comúnmente. Pero existe la cera, que es la cera para, de cierta manera, ya moldear, que es más dura, más densa, y por ende se moldea o se puede hacer una oreja, una nariz, una boca. Prácticamente tejido faltante se puede moldear con este tipo de cera. Vean este otro ejemplo, ¿ok? De lo que se puede hacer con este tipo de ceras. Pues sí, aquí la nariz está completamente reconstruida. A ver, obviamente este no es el trabajo final, es una práctica. Pero, vean, aquí podemos ver, por ejemplo, una boca, ¿no? Aquí se trabajó en una boca, acá se trabajó en una nariz. Para eso es todo este material. Miren, les presento a Luis. Otro Luis. A ver, Luis me está contando. Tú llevas 2 meses trabajando aquí, ¿cierto? Trabajando aquí ya. Y su primera experiencia con un cuerpo aquí fue uno que se aventó del metro. Sí, estuvo muy pesado porque nunca había tenido contacto como tal con un cadáver. Siempre era como verlo por videos o verlo en, no sé, alguna película. Pero ya tenerlo aquí el primer día que estás practicando, trabajando, es algo muy, muy, muy fuerte porque pues al ver una persona abierta, alguien menor que tú, porque fue un chavito que tuvo broncas creo que con su familia y se aventó al metro. Nada más así como que el impulso, el coraje lo aventó a quitarse la vida. Es algo muy, muy pesado, ¿no? ¿Sabes? El ver una persona abierta y luego saber que fue por un problema que tuvo con su familia, pues es algo doblemente cañón, ¿no? Pero sí estuvo muy pesado. Y luego llegaron otros 2 cuerpos esa misma noche. Entonces me tocó dormir aquí, de hecho, porque no llegó la ropa con los familiares y yo estaba aquí literal dormido y el cuerpo aquí en la plancha. Entonces imagínate, y la primera noche es algo muy, muy fuerte, la verdad. O muchas veces les metemos este aparato por la tráquea. Entonces, cuando tú metes ese artefacto sobre la tráquea, como va conectado a la bomba de vacío, esto genera una vibración, un vibrato, como si cantaras prácticamente o gritaras. Entonces se escucha, cuando tú lo colocas para aspirar esta parte, se escucha el... Meramente, pues todo tiene una explicación y meramente todo es ciencia. O sea, ¿esto fue realmente qué? Porque estaba sacando los gases que tenía guardados. ¿O pues qué prácticamente fue? los líquidos que se encuentran en la zona, de cierta manera, de la tráquea. Entonces, cuando tú pegas sobre la tráquea, prácticamente se genera esa vibración porque estos hoyos que tiene el trocar, así se llama este aparato, se pegan hacia la tráquea y generan que la bomba de vacío que está trabajando chupe ese aire y al chuparlo genera ese ruido sobre la tráquea, un vibrato. Y de cierta manera, pues es algo que cuando no estás acostumbrado, a mucha gente la suele como asustar.
Ahora el buen Luis nos está enseñando algunas de sus herramientas que tiene aquí. La verdad están bien interesantes. A ver, aquí les van algunas de las que me parecieron más curiosas. Uno, esta, ¿cómo le llamas? ¿La pistola de clavos o qué viene siendo? Martillo de clavos. Martillo de clavos. Chéquense esto. Este es un clavo, ¿ok? Que se usa comúnmente para mantener la boca de las personas cerrada, ¿ok? Esto también se puede usar para dar un efecto tal vez como de sonrisa, ¿no? Tal vez por si alguien quisiera tener eso en el cuerpo de su ser querido. Entonces estos son los clavitos, llamémosle. Y con esta pistola, con este martillo, lo que haces es poner presión. Calen aquí. ¿Puedo hacerlo sobre la mesa? No pasa nada. Vean acá, tienes que darle fuerte y da duro. Entonces ya una vez que lo haces, vuelves a cargar. Se carga como si fuera un arma tipo. Vámonos. Y le da de verdad, pero duro, duro, duro. Y eso se hace varias veces hasta que el clavo entra bien en la boca de la persona y se pueda cerrar. Otra que me pareció muy curiosa. Esta de aquí es una bomba, como tal, un drenador. Exacto, un drenador. Entonces, básicamente lo que hace es esto, ¿ok? Se usa para sacar fluidos de los cuerpos o bien gases. Entonces, Coágulos, más que nada. Coágulos, ok. Entonces, más que nada, coágulos. Y vean, cada que jala sale por acá. Y bueno, esta otra, ¿para qué era esta? ¿Para inyectar, me dijiste? Este es un inyector de cavidad. Prácticamente lo que haces con este es colocar una botella dentro y esto caerá por gravedad. Entonces esto se inyecta directamente sin diluir en agua a las cavidades torácicas, pélvicas y abdominales. Principalmente en donde se forma una etapa de descomposición rápida es prácticamente en la zona de las fosas ilíacas, que está en esta parte, generado por lógicamente los órganos, intestinos principalmente. Y bueno, obviamente, como era de esperarse, llegó un cuerpo. ¿Cómo funciona? ¿De repente les llaman y llega el momento? Me imagino sí es como repentino. Sí, es así de la nada. Aquí no hay vida social. Aquí es 24/7. Sí, justo pasó así. Ahorita que estábamos en plena grabación, estábamos hablando, le cayó la llamada, oye, te llega un cuerpo en 10 minutos y listo, así como tal. Entonces, a ver, los traen en bolsas para cadáver. Te dan una información de si es mujer, si es hombre, ¿te dan algo previo? Sí, pues reviso. Si es hombre, pregunto si se rasura, si en dado caso que tenga barba y bigote, si se queda, si es mujer, el maquillaje, si es un poco más cargado, más tenue. Todos los cuerpos los maquillo, pero de cierta manera un hombre tiene que verse más natural que una mujer. Entonces, datos de cierta manera que la familia a veces me indica, no sé, necesito que hagas esto, ¿no? O ponle esto, un pasador sobre la cabeza, ¿no? Prácticamente es a lo que la gente me pide. Pues podemos ver que es una persona bien alta, ¿no? Bueno, por lo que intuyo aquí en la bolsa de cadáver, esta se trajo en una carroza, después se trajo en una camilla y listo, aquí está. Entonces, ¿cómo funciona? Prácticamente esta persona falleció por un infarto y de cierta manera no es una causa agresiva. Horas de muerto pues ya tiene algunas, entonces de cierta manera eso es lo que podría ser un poquito difícil. La coagulación que ya existe dentro del sistema, el rigor mortis que presenta, o sea, el endurecimiento de cierta manera de los tejidos o de los miembros, y por ende pues prácticamente tenemos que hacer un análisis antes para ver qué vamos a hacer. Eso es bien importante mencionarlo. Este fue un cuerpo que murió por, llamémosles, causas naturales. Si es por algún crimen, lo que sea, obviamente tienen que venir con un certificado, etcétera, etcétera. No es como que vienen directo para aquí, es otro procedimiento, nada más hay que aclarar. Ok, se ha abierto la bolsa. Aquí Luis ya colocó el fluido para embalsamar, está preparando la bomba. Y vamos a inyectar solamente 6 litros. Hay que mezclar primero. Aquí lo que se hace es que se lava al cuerpo. ¿O qué es lo que está pasando? Lo están lavando. El agua de esta zona. Se elimina el agua de diferentes zonas del cuerpo. Esto no lo voy a enseñar, pero lo que hizo Luis fue que encontró la arteria, ¿cierto, Luis? Encontró la arteria, entonces por ahí es que va pasando el fluido. Wow, y el trabajo no deja de llegar. En pleno acto a Luis le cae otra llamada, tiene que pedir asistencia para poder contestarla porque aparentemente hay otro caso. Ahora aquí hay más personas trabajando, pero él es quien administra y quien designa las tareas. Pero sí, así
así como puede pasar un rato que no llega nadie, de repente pueden llegar 2, 3 seguiditos de golpe. De hecho, algo bastante triste que me cuenta Luis es que cuando recién comenzó la época actual que está viviendo el planeta, la época pandémica, fue una época en la que a él le cayó mucho trabajo y que ya con el paso de los meses fue disminuyendo. Pero sí, de verdad me parece muy interesante cómo es que se vuelve en el ritmo de trabajo. Es lo que es, como en cualquier otro oficio. Están poniendo un empeño especial en cortar bien el bigote de la persona, pues fue una petición especial que solamente tuviera bigote, vello facial aquí en esta zona. Lo demás se ha rasurado por completo. Y de igual manera, como es una persona que no tiene dientes en algunas partes de la boca se sume. Entonces lo que hicieron fue que se metió algún tipo de prótesis para poder darle forma a la boca y poder trabajar mejor en el rasurado. ¿Y vas a dejar la prótesis, Luis, o no? Va a dejar la prótesis para que tenga estructura, porque normalmente la persona con vida le daría forma a su boca con sus músculos, ¿no? O sea, con sus músculos cerraría la boca, pero al ya estar sin vida se cae, se ve sin forma. Entonces para eso se mete esa prótesis en la boca. Esto que estamos viendo son los fluidos del cuerpo que se están extrayendo utilizando la troca. Entonces ya fue insertada en la persona, están saliendo todos los fluidos, vienen aquí y luego se van a la fosa, se van a una fosa especial. Este de aquí que están colocando es un polvo que hace que todo líquido se vuelva sólido, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Como por si queda algún fluido que quede ahí directo, que quiera segregarse hacia el exterior, pues prácticamente el polvo va a impedir que regrese a su forma líquida, transformándolo en sólido, y pues va a evitar ese escurrimiento. Wow, estoy aprendiendo mucho, de verdad, mucho. Una de las partes finales de este proceso es ya tras haber sacado todos los líquidos, haber limpiado, haber rasurado, haber lavado el cabello, la piel, etcétera, es cerrar la boca. Entonces con una aguja se mete un hilo como de nylon y muy curioso, pasa el hilo por la boca, después por la nariz y así varias veces hasta hacer un nudo y que se quede cerrado. Oigan, y a ver, no nada más están cerrando la boca con el hilo, sino que, escúchenme bien, están haciendo por medio de una costura que pueda sonreír. Ahí está muy interesante, muy wow. Sí, obviamente al ser una persona ya sin vida, su boca estaba decaída, sin fuerza, y con el tipo de costura que le metieron, ahora pareciera que está sonriendo. ¡Wow! Aquí ahora Luis, con esta herramienta que ya nos había enseñado, está inyectando este fluido por una cavidad que hizo en el cuerpo. ¿Y esto qué va a hacer? Que se vea hidratado, ¿cierto? No, esto nos va a ayudar a eliminar gas, más que nada, que no se vuelva a generar esta bacteria de gas. Y pues lógicamente va a cauterizar o va a hacer que los órganos se encojan prácticamente y cualquier tipo de fluido se vuelva sólido. Algo que me está llamando mucho la atención es ver cómo el color de la piel de la persona cambia mientras se está hidratando. Podíamos ver que la mano, por ejemplo, tenía ya cierta tonalidad y después de ser hidratada, como que recupera su color. De igual manera las uñas. Oigan, wow, esto va mucho más allá de un trabajo de maquillaje. Yo pensé que venía a ver cómo maquillaban a alguien, cómo era todo esto, pero no, es todo un proceso complicadísimo, complejísimo. Necesitas máquinas con una ingeniería súper avanzada. Este es un procedimiento de profesionales. Ahora estamos viendo la parte en que visten a la persona. La familia de esta persona trajo algo de su ropa. Le están colocando los calcetines, le están colocando un calzoncillo, una playera. No pidieron que se vistiera como de traje ni nada. De hecho, lo están vistiendo bastante casual, un atuendo cotidiano, cómodo. Me imagino que porque de esta manera lo desean recordar. Y ya una vez que está vestido, se va a maquillar. ¿Esto qué es? ¿Para igualar el tono de piel? Exacto. ¿O qué es? Después del maquillaje de rostro que ya fue aplicado, se coloca una especie de rímel en el bigote y en las cejas se está colocando, y también un poco en las entradas del cabello. Y va ahora el tono para los labios, ¿cierto? Así es. Este es un tono para gente ya mayor, ¿vale? Ah, sí, old age. Ok. Entonces prácticamente solo un poco, solo para quitarle esa mala coloración que llega todavía a quedar y para que se vea natural. Es muy interesante cómo
cómo, por supuesto no lo vamos a mostrar, pero se los describo. Ahora la persona parece que simplemente está dormida. Llegó en un estado completamente diferente. Sí, lo que vimos cuando llegó fue algo bastante impactante, no lo negaré. Sí, me logró impactar. Y ahora que lo veo, yo diría, ok, es una persona adulta, simplemente durmiendo. Y por eso es tan importante todo este proceso, porque con esa imagen, con ese recuerdo, se va a quedar la familia de, mira, ahí está mi ser querido, mi persona que tanto amo, dormida, descansando, como me gustaría recordarlo. ¿Qué sensación te queda después de trabajar con una persona? Pues lo importante aquí es que la gente se pueda despedir y que pueda verlo tranquilo, que puedan decir se fue en paz y que se queden con una calma. Entonces, si te das cuenta, es un conjunto de muchos procedimientos atrás de todo lo que ellos alcanzan a ver, pero lógicamente es un trabajo más. Oigan, pues los felicito mucho, de verdad. Qué trabajo, ¿eh? Esto que acabo de ver me impactó de principio, no lo voy a negar, me impactó mucho, pero ya luego mientras íbamos, mientras iban ustedes avanzando e iba viendo yo los resultados, dije, esto es un trabajo muy, muy noble, muy importante y sumamente complicado. O sea, no nada más es maquillar, es todo un proceso. Sí, este es un procedimiento de cierta manera fácil. Una, porque no presenta ninguna falla renal. Muy probablemente el cáncer y todo este tipo de circunstancias aceleran el proceso de descomposición. Ya. Entonces, este es un caso fácil, de cierta manera. Hubiera sido una persona que viniera con una necropsia o que le faltara, o que hubiera que restaurar, es sumamente más complicado. Sí, aquí se tardaron los muchachos como un poquito más de una hora, yo diría que se tardaron. Como hora y media. Como hora y media fue. Como hora y media fue. Ya cuando tienes que restaurar, ya me imagino son cosas de 3 horas por ahí. Mucho más. Depende. Mientras más tejido falte, más la demanda y más el tiempo y más cuesta perfeccionar. Oigan, pues los quiero felicitar de verdad por su trabajo. Pues es muy noble, la verdad. Alguien lo tiene que hacer al final del día. Exacto. Alguien tiene que hacerlo y nunca lo había visualizado así, pero después de hoy diré que es una profesión muy importante y muy noble. Entonces, de verdad, felicidades. Felicidades, Luis. Felicidades, Luis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Pues ahí lo tienen, un trabajo, vaya que muy interesante, perturbador, pero que también tiene su lado humano, su lado bello, y este es, como nos contaba Luis, que es muy importante que las personas puedan ver a sus seres queridos por última vez de una manera linda y de esta manera se lleven un recuerdo positivo. Por cierto, les cuento que en el podcast que tengo de temáticas perturbadoras, tengo un podcast en Spotify que se llama La Hora Perturbadora. Me entrevisté a Luis el otro día y la verdad estuvo bien interesante. Si quieren ir a checarlo y checar más episodios, les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que vayan a escucharlo. De verdad que ese quedó interesante y hay episodios que también están muy, muy buenos. Y de igual manera en la descripción les voy a dejar enlaces e información útil que Luis me va a dar en caso de que quieran saber más del tema, de que quieran un servicio, etcétera, etcétera. De igual manera vamos a dejar las redes de Raúl, que nos está ayudando a grabar. Gracias, Raúl. Gracias por tu ayuda. Que él tiene un canal y etcétera, redes, etcétera, bien interesantes sobre este tema, ¿ok? Entonces, si por ahí les llega a interesar, quieren aprender más del tema, todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Pues, gracias por haberme acompañado. Gracias, Luis, por tu tiempo. Un gusto. No, el gusto es todo mío. El gusto es todo mío. Ya saben, como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.